Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, en este videoprograma quiero presentarles cómo es que China está copiando pues prácticamente a lo que ha hecho pues a lo largo de la historia de Estados Unidos con la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y vaya, prácticamente lo que hace cualquier potencia mundial en el sentido de empezar a jugar sus cartas para ganar, pues vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Influencia, para ganar mercados. Y esto en el sentido de lo que ustedes ya saben cuando te endeudas con una de estas instituciones. Bueno, China parece que lo aprendió y ahora vemos por ahí notas en las cuales pues se les achaca, ¿no? Como si fueran lo peor que puede existir y cómo es que la diplomacia de las mascarillas pues son supuestamente estas situaciones, ¿no? Objetivos ocultos para poder empezar a tener a un clic controlado a un país. En el caso de aquellos a los cuales invierte, por ejemplo, con una planta eléctrica, etcétera, y más aparte de sus condiciones, ¿no? Ante esta situación en las que cuando los países han quedado, pues, con una situación económica, pues, bastante compleja, la situación de esta disrupción económica, vemos cómo es que se están jugando las cartas también los chinos, es lo que les comentaba, ¿no? Cómo es que tanto el primer mundo como China pues están viendo quiénes son los que van a empezar a ayudar. Lo pongo entre comillas, ¿no? Porque aquí no hay nadie bueno, no hay nadie que dé un paso sin guarache. Y esta es la situación, ¿no? Digo, obviamente podría ser un videoprograma sobre lo que hace el Fondo Monetario Internacional, cómo es que pues están empecinados en que se endeude todo el mundo, en vaya, incluso hasta en el nuevo número de la revista de The Economist viene un artículo frente a esto, que después de toda esta situación pues viene la enorme deuda. Pero vamos a hablar en este videoprograma sobre China. Entonces digo, aquellos que estén muy a favor de China, y bueno, no creo que sea lo más positivo, tampoco los otros, ¿no? Y que incluso cuando haga ese videoprograma incluso me van a decir, uy, es que tú eres pro chino, bla. No amigos, hay que entenderlo de dónde viene todo esto. Pero miren, ante toda la situación que se ha presentado, todo lo que la OMS ha hecho y demás, ¿no? Ante esta situación del virus, pues hemos visto cómo Beijing quiere quedarse con pues muchas fuentes clave de explotación, tanto de minerales como de recursos bastante prioritarios, disculpen, como lo que es el litio, como lo que es el petróleo, como lo que es el oro, principalmente en América Latina, África. Son muchos de estos países o regiones más bien donde se encabeza la lista de estas debilidades y donde obviamente se hace presente el poderío económico de China. Por ejemplo, en Europa es una de las regiones donde se tiene instituciones, se tiene entre comillas mayor democracia y es donde pues Xi Jinping no ha podido explorar en áreas de supuestamente extrema sensibilidad, porque lo que dice por ejemplo un vicepresidente de la Comisión Europea, que es Margrethe Vestager, ella es la que dice que cree que los países del continente deberían de invertir en sus empresas para evitar pues el desembarco chino. Eso es en sus palabras y ella dice: las personas son más que bienvenidas a hacer sus negocios, pero no hacerlo con medios competitivos injustos. Esto haciendo una referencia a China. Y en este aspecto todos sabemos a qué se refiere con medios competitivos injustos, y es que el Partido Comunista invierte grandes cantidades en sus empresas. Es el caso de Huawei y es donde muchos se quejan porque no hay una competencia justa, porque no es lo mismo el que una empresa o un privado invierta su dinero a que lo respalde pues una maquinaria tan grande. Entonces en este sentido, por ejemplo, lo que comentan es que en un principio no había pues una mayor preocupación porque vinieran empresarios chinos a invertir, pero lo que sucedió fue que llegaron y comenzaron a adquirir empresas y a copiar sus negocios. Por ejemplo, los holandeses, los griegos, los belgas saben de qué se trata este tipo de movidas de las empresas chinas. Dice, lo civil y lo militar siempre están conectados por completo, en referencia al partido comunista,
respecto a sus empresas. Y aquí hay un empresario que lo explicó de manera bastante preocupada de cómo va esta ola de inversionistas chinos que se expanden durante los próximos meses. Y es que dice que todo desembarco corporativo en un país trae consigo una planificación que va mucho más allá del mero lucro. Es decir, no es nada más ganancias, sino es un posicionamiento debidamente geoestratégico y también para decidir si tú vas a estar de buenas o de malas, en el sentido que, bueno, nosotros vamos a poseer la industria eléctrica, entonces ante alguna situación que tú no quieras, pues es muy fácil que así como lo hace igualmente, ¿no? Estados Unidos, porque no hay que ponernos nada más aquí en este sentido de que nada más es China, ¿no? Estas son tácticas que utiliza siempre los poderosos. Y aquí, por ejemplo, anteriormente, ¿cómo era la entrada de China hacia los mercados que tenían pues problemas, ¿no? Obviamente era con grandes créditos directos y eran obviamente negociados entre Beijing y los países que estaban ahogados financieramente. Daban por lo general tasas bastante altas, pero el dinero fresco, líquido, era lo que permitía salir de algunos apuros. Y en este sentido se refieren al caso específico de Venezuela, ¿no? Donde obviamente dicen, bueno, ok, no tienes el dinero suficiente para pagar, pero tenemos tu petróleo, tenemos algunas pues situaciones de minería, de oro, etcétera. Dame esta isla, yo la voy a estar pues extrayendo y demás. Y bueno, tu petróleo me lo vas a estar dando, pero obviamente a unas tasas ridículamente bajas, ¿no? Aquí se pueden apropiar de puertos, de gasíferas, de centrales nucleares, hidroeléctricas, hidrovías, ferrocarriles, crudo, minería. Vaya, todo lo que sea tentador que un país pueda ofrecer, ahí van a estar, ¿no? Porque siempre se acercan a los países que tienen alguna situación, ¿no? Oye, tienes muchas reservas de gas. Bueno, ahí llega, ¿no? La mano de ellos, ahí van a llegar los rescates, las ayudas, etcétera. Entonces, ese régimen sabe que los países desarrollados con democracias sólidas, pues obviamente van a tener una dificultad para desembarcar nuevamente hasta que no se modifiquen varios de las situaciones de dichos países. Por ejemplo, hay una confianza que se supo ganar en los últimos 20 años que fue dilapidada en pocos meses al conocerse cómo se mintió al resto del mundo en algo tan básico como lo que pasó, ¿no? Con esto de la salud, y es algo por lo que se le quitó, por ejemplo, el financiamiento a la OMS, ¿no? Ahí está la razón, todos la conocemos, no bastan más de 2 dedos de frente para entender por dónde va todo. Por ejemplo, 4 años atrás en Bélgica había una corporación estatal de la red eléctrica de China que quiso llegar e invertir, ¿no? Para invertir en una compañía del mismo rubro que se llamaba Eandis. Y esta compra de esta empresa estuvo a punto de concretarse, pero gracias a que estuvo una carta misteriosa que fue dirigida a los ministros belgas, esto se paró. ¿Por qué? Bueno, aquí se alertaba al gobierno de Bruselas acerca de esta situación, de que en caso de que se concretara, se podían llegar a quedar sin suministros ante alguna disputa bilateral con este Jinping en un futuro. Y entonces esta nación quedaría tan solo un clic de permanecer posiblemente a obscuras. Si no haces lo que ellos quieren, es posible que su empresa pues digan, ¿sabes qué? No va a haber energía eléctrica. Y este clic podía hacerse desde un ordenador en Beijing. Esta situación pues obviamente había sido redactada por el servicio de inteligencia belga, y esto pues afortunadamente nunca se concretó. Entonces lo que ellos comentan, por ejemplo, es que si China irrumpe en todos lados de manera pues como lo ha venido haciendo, las empresas que compren en otros países tienen comisarios que supervisan cada paso que dan los trabajadores locales. Los tienen al lado absolutamente todo momento, observando, anotando todos los procesos, luego copian las tareas y se las llevan a su país. Es algo que los ha caracterizado, y pues esto de copiar lo mejor de todos es algo que los ha hecho pues la gran potencia que son ahora, ¿no? Obviamente también cuentan con uno de los coeficientes intelectuales más altos en las pruebas que se han realizado. Y bueno, imagínense esto que puede depararnos a futuro, ¿no? Imagínense una competencia contra este tipo de gente que ha tenido lo mejor de lo
mejor, ha copiado lo mejor de lo mejor y pues ha preparado a varios alumnos dentro de esto. Pues imagínense, el plan de China 2025 es algo que no es nada más para tomarlo a la ligera. También, por ejemplo, es otra situación de que no nada más a los inversionistas es a los que complican, sino que dependiendo de la robustez institucional del país, los sindicatos cumplen más o menos con sus obligaciones. Por ejemplo, los ejecutivos chinos se exasperan cuando son llamados a respetar las normas básicas de seguridad para los trabajadores. Se sienten más cómodos con la precarización laboral, que sería la envidia de cualquier capitalista salvaje. En este caso, ¿no? Ahí está un documental que siempre les he recomendado, que se llama American Fabric, y ahí justamente muestran esto, en el momento en el que el gobernador les comenta, ¿no? ¿Saben qué? Pues que hagan el sindicato, se súper enojaron, se súper molestaron. Hubo una huelga que duró pues bastante tiempo, en donde obviamente despidieron a gran parte del personal porque no les gustaban este tipo de cosas, no les gustaba la seguridad social, no les gustaba que los empleados estuvieran pues protegidos. Es algo que no existe absolutamente en su país natal. También, por ejemplo, hay unas situaciones en donde no respetan las medidas medioambientales. Claro, esto también pasa con otras empresas, pero bueno, según el artículo aquí, ellos son los malvados de la historia, pero no son los únicos, ¿no? ¿Qué pasa en México y en otras partes del planeta con estas empresas mineras, principalmente canadienses, ¿no? Bueno, pasan cosas similares. Pero aquí nos ponen un caso bastante peculiar. Por ejemplo, en Brasil, donde en Puerto de Açu, a 300 kilómetros del norte de Río de Janeiro, ahí fueron calamitosas pues la situación del sector del dragado. Ahí trabajaban, por ejemplo, estos empleados chinos bajo la supervisión de Anglo American, quien decidió, ¿sabes qué? Pues van para afuera, ¿no? Porque hay muchas deficiencias en su servicio. Pero se dice supuestamente que Dilma Rousseff, la que era presidenta de Brasil, que recibió una llamada de parte de la embajada china, esto en Brasilia. Y bueno, obviamente dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues déjenlos que sigan en operaciones. Esta representante del Partido de los Trabajadores no reparó en los daños y presionó a la compañía inglesa para que se recontratara a sus huéspedes pese a este default ecológico provocados en la costa. Porque ya saben, ¿no? Temían que China dejara de comprarles acero y alimento. Entonces, una situación en donde, pues, ¿sabes qué? Si dependes de las compras de ellos, imagínate que te digan, no, ¿sabes qué? Te dejo de comprar, ¿no? Bueno, hay otra situación. Por ejemplo, muchas de las obras, inversiones que provienen tienen un objetivo geopolítico, que es lo que les estaba comentando. Y ante esto, por ejemplo, ¿qué está pasando con este virus? ¿No? La vulnerabilidad, la disrupción económica, las economías se están quedando totalmente raquíticas. En este sentido, pues obviamente es cómo empiezan a presionar con este régimen, ya que en la actualidad todas las operaciones pueden definirse desde una oficina de Beijing, desde la desconexión eléctrica, pasado por la interrupción del suministro de agua, por el cierre de algún puerto, un blackout informático o el apagado de algo tan sencillo y clave como el balizamiento digital de un río. Obviamente todos estos son suposiciones en determinado caso que lleguen a pasar de parte del autor de este artículo, pero obviamente es algo que puede llegar a pasar, algo que, como les comento, no nada más China, sino que otros países que tienen pues intereses, tienen poder de estar involucrados en la economía de un país, obviamente lo pueden hacer. Entonces, en cada una de las áreas podrían fijar tarifas a su antojo, ya que cada actividad está vinculada con otra del sector de vital importancia para el país anfitrión. Es decir, ¿qué tenemos en México en la dependencia energética, principalmente de gasolinas, diésel y gas natural, ¿no? Obviamente con Estados Unidos, que en el momento en el que ellos quisieran hacer alguna presión fuerte con nosotros, pueden decir, ¿sabes qué? Pues imponemos sanciones, no va a haber quizás más exportaciones de gasolina, obviamente no se darían un harakiri, pero no se exportaría más energéticos a México. Bueno, de la noche a la mañana entraríamos en una crisis energética bastante fuerte. ¿Qué pasaría si le dijeran, sabes qué? No más alimentos a México? Otra situación muy compleja porque dependemos ampliamente de la importación de alimentos, principalmente de Estados Unidos. Entonces nuestros alimentos se dispararían, los precios por las nubes, habría hambrunas, vaya, una situación bastante compleja en donde obviamente si no te adaptas a las políticas,
pues te tumba, ¿no? Como país. Y eso es parte de lo que China aprendió bastante bien y lo empieza a implementar en otras economías. Estas cuestiones, ¿no? De que mira, qué bueno, ¿no? Ya vienen los aviones con cuestiones de esta diplomacia de la mascarilla, ¿no? Y bueno, ya sabemos que nada es gratis. Entonces, esta situación, esta diplomacia de la mascarilla, del barbijo, ya comenzó. Entonces, presentan generosas envíos de suministros que según dicen que pueden ser en muchos casos defectuosos y bueno, para poder después desembarcar con otras intenciones. En algunos intercambios ya se desliza la posibilidad de tener facilidades en licitaciones futuras. ¿Qué está pasando aquí en México con el Tren Maya, donde la primera etapa va a estar hecha por empresas chinas, ¿no? Obviamente, pues son las que tienen el dinero suficiente para poder hacer frente a esto y pues ahí está, ¿no? Ahí están los suministros médicos, pero también van a tener su licitación. Entonces, pues obviamente es para recordar que va a haber una política de la generosidad. Y esto es lo que define Joseph Borrell, que es el jefe de Servicio Europeo de Acción Exterior. ¿Qué más está pasando? Por ejemplo, los préstamos blandos y dinero fresco. Aquí, ¿qué ha pasado en situaciones, por ejemplo, con Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, por ejemplo? Aquí en estos países fue donde se hicieron pie a fuerza de yuanes convertibles. Desde el 2005 alrededor de 141 mil millones de dólares descendieron como maná y las hipotecas eran transferidas desde el Banco del Desarrollo Chino y Banco de Exportaciones e Importaciones de China. El visto bueno era dado por el Partido Comunista Chino. Entonces, esta situación de esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasaba con Nicolás Maduro, por ejemplo? Que según esto, aunque fuera un socio deudor, aquí según el acuerdo con la base de datos financieros de China y América Latina, los créditos que desembarcaron en Caracas en los últimos 10 años alcanzaron cerca de 62 mil millones de dólares y que hasta el momento aún se debe una cantidad enorme más aparte de los intereses. Y aquí pues dicen, bueno, se hacen con barriles de petróleo a precio de usura para este golpeado pueblo venezolano. Los préstamos no son controlados por ningún organismo ni regidos por el derecho internacional. Quien los suscribe queda en manos de la voluntad de este Partido Comunista Chino y por lo general son difíciles de cumplir. Entonces, ¿saben qué? Pues no te preocupes, dame el petróleo, dame esto y pues quieres, te sigo abriendo la llave y sigue girando el dinero. Cuando quieras, lo que quieras, pero pues ya sabes, ¿no? Oro, recursos, todo. Obviamente es lo mismo que pasa si le pides prestado al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que los insumos y la diplomacia de la mascarilla parecen aterrizar también en varias zonas, ¿no? Donde desde hace semanas se coordinó un puente aéreo entre la capital caribeña y Beijing. Se les mandaban mascarillas, kits de esto, a cambio de petróleo y oro. Un negocio totalmente impar porque es como, ¿qué pasaba antes? ¿No? ¿Sabes qué? Te damos espejitos, pero danos tu oro, ¿no? Algo así similar. Entonces, en este contexto, China quedaría en excelente posición para quedarse con el tendido también de esta red 5, ya saben qué letra, ¿no? Obviamente, pues ahí está Huawei dispuesta y puesta para empezar a tener sus obras en toda América Latina, en África, en Europa y Oceanía. Y ya se empiezan a encender pues ciertas alarmas sobre la participación de estas entradas de capitales a esta nueva tecnología en los distintos países. Lo que dicen, por ejemplo, es que, bueno, sus instituciones, sus empresas, obviamente son más transparentes, según esto. Dicen que su respeto por los derechos humanos también lo es, pero sobre todo que no quieren quedar a un clic de Beijing, porque obviamente operarían con otras, pues, reglas, ¿no? Oye, pero ¿qué implicaría para tu país en determinado momento que digas, ¿sabes qué? Pues no, ya no quiero seguir haciendo negocios. Que te digan, ¿sabes qué? Pues voy a desconectar la red 5G de tu país. ¿Qué hizo, por ejemplo, Donald Trump el año pasado con el intercambio mundial? Con todo el comercio exterior, ¿no?
pues nos puso en jaque absolutamente todo el planeta en el empezar a aceptar otras reglas, otras medidas que iban totalmente en contra del derecho internacional del comercio. Pero bueno, así pasa, y es lo mismo que nos llegaría a pasar en dado caso, en determinado caso, que China comenzase a tener una mayor intervención dentro de las economías mundiales. Así que amigos, pues esto es nada más para que tengan en perspectiva lo que representa tener pues órdenes unipolares. Necesitamos más reglamentación en el sentido de que, ¿sabes qué? Cada país se debe de regir por las normas, por las reglas, por el comercio, pero no por un capricho de algún partido o de algún país. Eso es muy importante. Así que amigos míos, se retira Pablo de su Granja Humana MX, no sin antes decirles: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.